Chicos, buenas tardes con todos. Esta clase es para el cuarto de secundaria y el tema de hoy es el primer gobierno de Alan García, que va desde el año 85 al año 90. Recordemos que el líder histórico del APRA fue Víctor Raúl Aya de la Torre, quien repetidamente intentó gobernar el país, postuló e incluso ganó elecciones, pero los militares boicotearon siempre su candidatura, evitando que él llegue al poder. Recordemos también que Víctor Raúl Aya de la Torre había fallecido en el año 1979, justo un día antes de promulgar la Constitución del 79 durante el gobierno de Morales Bermúdez. Por otro lado, tenemos a la Izquierda Unida de Alfonso Barrantes. Recordemos que en la clase pasada habíamos dicho que Alfonso Barrantes había sido el alcalde de Lima, además promotor del vaso de leche. Cuando estos dos llegaron a la segunda vuelta, Alfonso Barrantes, por motivos personales, decidió retirarse de la contienda, y esto dio paso a que Alan García ganara las elecciones de 1985. Año 85, bodega Don Jaimito, kilo de tomates, 3 intis. Está bien, un precio bajo, ¿no es cierto? Uno podía comprar sus tomates. Cuando Alan terminó, ¿cuánto costaba un kilo de tomates? 40.800 intis. Para los que no se acuerdan, eso era pues la hiperinflación. ¿Ah? Lo que costaba 3 terminaba costando 40.000. A ver, lata de leche, el comercial que hemos hecho ahora, ¿no? La lata de leche García, garantía de precios más altos día a día. Comenzó costando una latita de leche evaporada para los niños, para la casa, para el bebé, ¿no es cierto? Una latita, 3 intis con 28 céntimos. Un precio razonable. Ahí entró Alan y la bodega de Don Jaimito podía vender todavía. Termina Alan en el año 90, una desgracia, el caos, los apagones, el terrorismo, la hiperinflación. La misma latita que costaba 3.28, 49.300 intis por lata. ¿Quién podía tomar leche? Con cierta justicia se dice que el peor gobierno de la historia fue el de Alan García, y eso se debe a que llevó a la peor crisis económica de la historia del Perú, incluso después de la que hubo con la guerra con Chile, mucho peor, incluso mucho mayor a la crisis económica que hubo después de la independencia, ¿no? Llegando la hiperinflación al 2000%. Además, Alan García entró en conflicto con los Estados Unidos, pues redujo el pago de la deuda externa. El Perú siempre ha tenido deuda externa, ¿no? Antes, durante los inicios de la República, la teníamos con Inglaterra y luego, a partir del gobierno de Leguía, la tuvimos con Estados Unidos. La deuda con Estados Unidos hasta ahora no se paga y Alan García decidió no pagar esa deuda o reducirla y la redujo solamente al 10% de las exportaciones, cosa que hizo que los países como Estados Unidos no nos prestaran más dinero y siguió la economía heterodoxa. ¿Eso qué quiere decir? Que no siguió las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Recordemos lo siguiente. Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, había decidido seguir las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional para que el Perú vuelva a ser objeto para que le puedan prestar dinero. Sin embargo, Alan García rompe con todas esas recomendaciones y no las sigue, por lo cual el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los Estados Unidos deciden no prestarle más dinero al Perú y cerrarle las puertas al comercio internacional, lo cual va a agravar mucho peor la crisis económica que ya había dejado el gobierno de Belaúnde Terry. Además, para que los precios no suban, el Estado comenzó a subsidiarlos, o sea, comenzó a pagar cierta parte del dinero que costaba el producto y la otra dejaba para que la pagara el ciudadano, de tal manera que los precios debían mantenerse congelados, o sea, que no suban, pero en realidad los precios sí subían. Lo que pasa es que el Estado subvencionaba eso que subía para que la gente no lo sintiera, pero poco a poco el dinero se iba acabando y la gente tuvo que pagar el precio original.
¿Cuánto costaba un kilo de azúcar? Azúcar común y corriente, esta no es azúcar refinada. El año 85, cuando abrió la bodega don Jaimito, 2 intis por kilo. Bueno, uno podía consumir azúcar y endulzar un poco el café del desayuno. ¿Ah? Cuando terminó Alan, ¿cuánto costaba? 57.000 intis por kilo. Pues nadie, evidentemente, podía endulzarse un poco la vida. Pollo. ¿Ah? Pollito. A ver. Vamos a mover esto. 12, ¿cuánto costaba un kilito de pollo el año 85 cuando entraba? 12 intis por kilo, 12. O sea, imagínense, de repente ustedes dicen intis, pero ahora son soles. Pónganlo en soles, da igual, da igual. Imagínense que esto costara 12 soles, por decir, para que lo entiendan bien. Lo que hoy costaría 12, en 5 años cuando termine Alan, piensen bien antes de votar por Alan, esto que hoy cuesta 12, va a costar 169.600. Nadie va a poder comer pollo, señores. Si ustedes quieren comer pollo, no voten por Alan. ¿Ah? Si les gusta el pollito con papa, no voten por Alan. Ese es un consejo del francotirador. ¿Ah? Ahora, si quieren comer kiwicha, esas cosas que nos quería vender Alan, voten por él, pues. ¿Ah? Pero yo no. ¿Ah? Papa. Nada, esto no es nada lujoso, ¿ah? Esto no era el menú de los apristas cuando Alan era presidente. Acá no hay churrasco, no hay paté, no hay caviar, no hay prosciutto. Este es un menú, esta es una canasta familiar moscovita. ¿Ah? O sea, esto es lo que comemos acá en Frecuencia Latina, ¿no? Salvo algunos gerentes, pues, con evidentes problemas de sobrepeso, ¿no? A ver si despiden al francotirador. ¿Cuánto costaba un kilo de papa? Un inti fracción, pues un inti con 16 céntimos, ¿no es cierto? Cuando entró Alan, esto es lo que costaba un kilo de papa. Uno podía comer papa, todavía. Cuando terminó Alan, y por supuesto la bodega de don Jaimito ya estaba quebrada, porque nadie podía comprar. La gente hacía colas ¿para qué? Para comprar nada. ¿Ah? Y Alan dice ahora que la gente hacía colas porque tenía mucha plata para comprar. No te pases de caradura, pues oye, ¿no? 27.700 intis costaba un kilo de papa cuando terminó. Acuérdense de esto. Si a su hijo le gusta comer papitas fritas, o a su marido le gusta comer su papita a la huancaína, piensen bien antes de votar por Alan porque no va a haber papa. Kilo de arroz y aquí termina la bodega de don Jaimito. ¿Cuánto costaba un kilo de arroz el año 85? Ahí entró Alan, y daba estos discursos a la nación y decía yo voy a trabajar para los pobres, seguro. Miren cómo trabajó para los pobres. Un kilo de arroz costaba 2 intis con 89, o 2 soles si quieren ponerlo en la moneda corriente de ahora. 2,89 céntimos. Terminó Alan, ¿cuánto costaba el kilo de arroz? 41.200 intis. Esto es, así nomás. Dicho en lenguaje de la calle, con la bodega de don Jaimito, no dicho en el lenguaje complicado, retorcido de los economistas. Esto es el resumen del gobierno de Alan García. Esto es la hiperinflación. Lo que costaba el pan, lo que costaba 20 céntimos, terminó costando, hay que comprar este pega, Jiménez, 1.700 intis. Eso es. La gente dice que era la hiperinflación, esto fue la hiperinflación, esto fue. Otra medida desastrosa en la economía peruana fue la implementación del dólar MUC, que significa Mercado Único de Cambio. Resulta que el dólar MUC era un tipo de dólar especial en el cual el Estado peruano iba a congelar el precio para dársela a los empresarios y que ellos generen empresa, mediante la contratación de más personas para el trabajo y de generar más puestos de trabajo. Sin embargo, ese dólar MUC solamente fue a parar a 12 empresarios, más conocido también como los 12 apóstoles. Son los 12 empresarios más grandes en ese momento y que entre ellos se encontraba la familia Rodríguez, ¿no? La familia Rodríguez o también la familia Romero, que hoy controla el Banco de Crédito del Perú, el BCP. Pero la intención no era esa, la intención era que los microempresarios, los pequeños empresarios, tomaran el dólar MUC y pudieran comprar maquinarias para implementarla en sus negocios y crear más puestos de trabajo, lo cual no ocurrió. Además, a la hora de entregar el dólar a los empresarios, el Perú cada vez iba perdiendo más y más sus reservas internacionales, lo cual cada vez agravaba más y más la crisis económica.
Tanto es así que en 1986 el Perú fue declarado un país inelegible para préstamos. Como ya lo habíamos dicho antes, el Perú no siguió las políticas económicas que había impuesto el Fondo Monetario Internacional y había reducido el pago de la deuda externa a los Estados Unidos, razón por la cual el Perú deja de ser un país al cual se le puede prestar dinero. Y como ya no había más dinero, entonces el Perú comenzó a crear su propio dinero, pero de manera inorgánica, o sea, de manera que no había un sustento en la producción, por lo cual se emitía más dinero, pero se cobraba más caro. Un ejemplo, un empleado que ganaba 1000 intis podía comprar al día 1 kilo de arroz, pero el gobierno se dio duplicar el sueldo a 2000 soles. Con ese dinero empleado podría comprar 2 kilos al día y darse el gusto de comer más. Sin embargo, lo sorprendente era lo que sigue, que así como los sueldos subían, el precio también subía, o sea, también subía a 2 soles el kilo. Entonces el gobierno volvía a duplicar el sueldo a 4000 intis y el arroz también subía de precio a 4 intis el kilo. Y eso era un círculo vicioso porque mientras más aumentaban los salarios, también más aumentaban los precios. Y ante la impotencia de no poder resolver los problemas económicos del país, el gobierno aprista recurrió a los paquetazos. Los paquetazos, como ya hemos visto, se ven desde el gobierno de Morales Bermúdez, pero aquí se hacen famosos. Los paquetazos son un grupo de precios congelados por el gobierno, de tal manera que está prohibido comprar más caro o que los comerciantes lo vendan más caros. Pero esos precios congelados solamente se pueden encontrar en ciertos lugares. Y como solamente se pueden encontrar en ciertos lugares, entonces se generaban grandes colas. Colas para comprar pan, colas para comprar un tarro de leche, etc. Y los precios subían y subían, no como ahora que los precios suben cada año. En ese momento los precios subían a cada hora, pues el país ya estaba en hiperinflación. Ya habíamos pasado a la inflación galopante y estábamos en la peor crisis económica del momento. Y el punto de quiebre del gobierno de Alan García, o sea, lo que peor hizo fue anunciar la estatización de la banca. ¿Esto qué quiere decir? Que ante la desesperación del gobierno de no poder resolver la situación, decidió tomar el dinero de los bancos y hacerlos propios, de tal manera que así el gobierno tenía dinero para poder repartir entre las personas. Sin embargo, esto tuvo gran oposición, pues el gobierno ya no era un gobierno democrático, sino que lo veían como un robo. Al final, la estatización de la banca fracasó y los empresarios que antes apoyaban a Alan García, ahora le dieron la contra. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. ¿Usted ha venido a depositar dinero o a retirar, señor? Por la retirada prácticamente, porque hay incertidumbre pero ahorita con lo que está haciendo el gobierno, ¿no? El gran objetivo es nacionalizar la banca, y en eso no hay ningún paso atrás. Te voy a decir, espérate. 20 años atrás, un mensaje presidencial que remeció las columnas del sistema financiero del país. Su nacionalización y estatización. García festejaba su anuncio de estatizar la banca. En su pensar del año 87, García Pérez parecía meditar que era la medida más inteligente y audaz. Lo cierto es que para algunos representó el punto de quiebre de su gobierno.
Un manejo de la economía en completo desorden, donde la maquinita, controles de precio, el dólar MUC acabaron por cobrar la factura a la población con la hiperinflación que a finales del gobierno García superó el 2000%. En contra de la estatización de la banca surge el movimiento Libertad, dirigido por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, que para ese momento ya era famoso por las obras que había escrito, ¿sí? Ahora, lo que plantea Vargas Llosa en ese momento es la reducción de la intervención del Estado en el manejo de la economía. ¿Eso qué quiere decir? Que se reduzca la burocracia, que cada vez el Estado deje más libre la economía y que la economía sola resuelva sus problemas. Lo que hacía el Estado peruano en ese momento, lo que hacía el gobierno de Alan García, era lo contrario, o sea, meterse más o meter más sus manos en la economía. Además, se formó una coalición entre el Movimiento Libertad, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, ¿no? Esos tres grupos se unen y forman el FREDEMO, el Frente Democrático, que postularían en las elecciones de 1990 y claro está, Mario Vargas Llosa sería el postulante, ¿no? El candidato del FREDEMO. Decidió levantar su voz. La propaganda oficial dijo que esta noche solo vendrían a la Plaza San Martín 4 banqueros y algunos pitucos. Y yo, que desde esta tribuna veo un mar de cabezas y banderas que se pierden en la noche, le respondo, ojalá hubiera tantos banqueros en el Perú, porque entonces nuestro país sería un país próspero, con trabajo y con riqueza, y no el país pobre y atrasado que es. Pero los problemas económicos no eran todo en el país, también habían otros problemas y tal vez peores, que era el terrorismo. Resulta que durante el gobierno anterior, que durante el gobierno de Belaúnde Terry, se había formado un grupo llamado el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con Víctor Polay Campos como líder, ¿no? Con Víctor Polay Campos a la cabeza, y sus ataques eran dirigidos contra los empresarios y contra las autoridades, ¿no? Ellos secuestraban empresarios o los mataban, ¿no? O mataban policías, ¿no? O secuestraban policías, pedían dinero y los metían en celdas, en lo que ellos llamaban las cárceles del pueblo, ¿no? Porque ese grupo era antiempresarios, ¿no? Ellos decían que los empresarios solamente le robaban a las personas y que debían devolver ese dinero robado a las personas, ¿no? A las poblaciones. Ahora, el MRTA tiene sus antecedentes en el APRA rebelde. Ustedes recordarán que el APRA dejó de mantener sus ideales, ¿no? En los años 60 y cambió de dirección, ¿no? El APRA se había unido en la superconvivencia con la Unión Nacional Odrioísta. Y en ese momento surge el APRA rebelde, que es un APRA que ya no está de acuerdo con las direcciones que toma su líder histórico, Víctor Raúl Aya de la Torre, y se separa, ¿no? Víctor Polay Campos había sido parte de esa APRA rebelde, ¿no? Incluso Víctor Polay Campos había sido amigo de Alan García. A Víctor Polay Campos lo capturan, pero él se escapa. Él se escapa por un túnel que algunos dicen que el mismo Alan García le hizo el túnel para que se escaparan. Por otro lado, como ya habíamos dicho en la clase pasada, estaban los ataques de Senderos Luminosos, pero los ataques se habían horrorizado, se habían empeorado, a tal punto de que Sendero Luminoso no solamente atacaba policías, autoridades, Sendero Luminoso atacaba a toda aquella persona que no esté de acuerdo con sus ideales, y para eso utilizaba la técnica de
los coches bombas y volaban torres eléctricas. Por otro lado, los reclusos de Sendero Luminoso que estaban en el penal El Frontón, que es una isla al frente del Callao, se amotinaron. Amotinar significa que tomaron la prisión para intentar escapar. Ante ello, la respuesta del gobierno no se hizo esperar y el gobierno solamente atacó matando al que se le pusiera en su camino. El problema fue que murieron muchos inocentes, de los cuales en muchos casos no se ha hecho justicia y no se sabe el número exacto de muertos que hubo durante la matanza en el penal El Frontón. Pero también hubieron matanzas en otros penales, como en el penal de Lurigancho. Cuando me acuerdo, señorita, parece que es como un corriente. Y en ese momento, este lado cuerpo se me adormece, hasta ahorita. Olía a muerte, pólvora, caos. Cientos de madres, padres, hermanos e hijos desesperados contemplaban con los ojos llenos de lágrimas desde las playas del Callao, como la isla donde estaba encerrada su gente se caía a pedazos, arrastrando consigo un número hasta hoy desconocido de vidas. Casi todos terroristas de Sendero Luminoso, pero muchos también inocentes. Inocentes injustamente detenidos. Hoy, 17 años después, el sanguinario develamiento del motín en el penal del Frontón vuelve a los tribunales para vengar la muerte de Durán de Ugarte. Vuelve y... Algo que nunca aceptaba Alan García, pero que es comprobable, es que se creó el Comando Rodrigo Franco. El Comando Rodrigo Franco funcionaba de la siguiente manera: mataba opositores del gobierno. Se dedicaban a matar terroristas, pero de pasadita mataban a los opositores del gobierno, ¿no? Ahora, este Comando Rodrigo Franco fue creado por Agustín Mantilla, que era uno de los más allegados a Alan García, ¿no? Pero claro, con el beneplácito del presidente en ese momento, ¿no? Además, en Lima había sido elegido alcalde el señor Jorge del Castillo. Jorge del Castillo es aprista, ¿no? Incluso ha sido parlamentario en el Congreso pasado, ¿no? Jorge del Castillo necesitaba más propaganda y Alan García inicia la construcción del tren eléctrico, que en un inicio el tren eléctrico tenía la intención de unir Villa El Salvador con el Hospital 2 de Mayo, pero que en su segundo gobierno el tren eléctrico va a unir Villa El Salvador con San Juan del Lurigancho, ¿sí? Pero inicia la construcción del tren eléctrico en la peor época del Perú, porque no había dinero para mantener a la gente y menos para construir un tren eléctrico. Pues ese tren eléctrico solamente tenía la intención de hacerle fama a su alcalde, Jorge del Castillo. Además se crea la Policía Nacional del Perú, que es la unión de la Guardia Civil y la Guardia Republicana. También se da la ley de rondas campesinas, en las cuales los campesinos se podían organizar para defenderse del terrorismo a su manera, ¿no? Y esa ley se promulgó ante la desesperación del gobierno por no poder detener el terrorismo en la sierra y en la selva. Recuerden que Sendero Luminoso estaba muy bien posicionado en la Sierra Central Sur y en cierta parte de la selva. La bancada del Frente Democrático empieza a chancar sus curolis en protesta por lo que han sido estos 5 años de gobierno aprista que han colocado al país en la peor crisis económica de su historia y en un ambiente de inseguridad por la violencia terrorista. El presidente García sonríe frente a ese gesto de la bancada de oposición, que en estos próximos 5 años será la mayoritaria, aunque con una mayoría bastante precaria.
presidente García no puede iniciar su discurso de despedida en vista de lo que ha organizado, principalmente parlamentarios del Frente Democrático de la izquierda socialista. Por fin, un silencio. Señor presidente. Algunas palabras. No lo dejan hablar al presidente Alan García, y realmente esto era algo inesperado, pero está sucediendo aquí en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Algunos bastante inquietos, bastante extrañados. Hay algunos enfrentamientos verbales entre diputados del Partido Aprista y diputados del Frente Democrático. El presidente García niega esto. Y también los representantes del Partido Aprista se paran y dicen: la derecha no volverá. Continúa el señor presidente de la República. Señor presidente. Continúa el desaire al presidente Alan García, y parte de la bancada del Frente Democrático se retira del hemiciclo luego de haber organizado este desaire frente al presidente García, que ante la mirada atónita de 5 presidentes constitucionales de las repúblicas argentina, boliviana, chilena, colombiana y venezolana, presencian atónitos cómo se despide parte del país del